¿Qué tal amigos? El día de hoy vemos a Bitcoin llegando cerca de los $119,000. Hemos visto cómo en los últimos días prácticamente solo ha hecho rango con un poco de volatilidad por la parte baja, todo dentro del gráfico de 4 horas. Dentro de esta temporalidad, recordemos que cada velita equivale a 4 horas y estos son prácticamente los últimos movimientos que ha hecho en las últimas horas. Vemos que el volumen se ha concentrado nuevamente cerca de los $118,500, lo cual prácticamente nos ha mostrado muy poca volatilidad, muy poco movimiento. Vemos que el precio sigue estando dentro de este rango en esta misma temporalidad con una resistencia cerca de los 120,000 y por la parte baja sería debajo de los 117,000. Hoy vamos a estar actualizando entonces esta información porque prácticamente ya estamos a fin de semana. Tenemos que dejar una proyección para estos días porque normalmente el volumen suele disminuir y los días en los que Bitcoin tiende a romper con fuerza ya están pasando. Hoy es el último día y hoy no vemos intención en el mercado, así que quédate a ver el video completo, pero como siempre antes de comenzar no olvides dejar tu me gusta en este video, como suscribirte si no te has suscrito, ¿vale? Vamos viendo lo que es la capitalización. Aquí no hay mucho movimiento, como les digo, esto sigue estando bastante igual que los días anteriores y el volumen sí que disminuye de vez en cuando y lo único que ha generado es toda esta volatilidad en el gráfico de 4 horas y en el gráfico de 1 hora vemos simplemente un rango, el cual a no ser que tú seas scalper pues no podrías estar operando. Es un movimiento bastante corto, tanto al alza como a la baja de 1%, lo cual vuelvo a repetir, a no ser que tú seas scalper, esto pues no se puede operar prácticamente. El movimiento en esta temporalidad debería de ser de corrección, al igual que en el gráfico de 4 horas. Yo sigo manteniendo esta estructura que les he mencionado anteriormente, no la cambio, en el que Bitcoin debería de estar buscando cerca de los 115,000 a 114,000 dólares y ese sería el punto en el que yo me incorporaría, tanto en futuros como si lo quisiera operar en spot en un gráfico de 4 horas. Ok, prácticamente es lo que tenemos en este punto en el gráfico de Bitcoin y conforme a la dominancia, esto que hemos estado viendo en los últimos días, en el gráfico diario podemos ver un rechazo y como les comentaba ayer, este aumento en la dominancia de Bitcoin no significa que ya Bitcoin tiene que subir o hacer un movimiento alcista, no, más bien es la capitalización que está fluctuando de las criptos o de las altcoins, ya que vimos que disminuyeron, vimos que tuvieron un retroceso en días anteriores y hoy vemos una recuperación nuevamente, vemos un mechazo por ejemplo en XRP, un mechazo por la parte baja, lo cual nos indica que están entrando compras y claramente si entran compras es porque está entrando nuevamente capitalización a lo que es el total 2 y conforme a la dominancia vuelve a disminuir. También vemos esto en Ethereum, vemos una recuperación en el precio, una recuperación bastante grande prácticamente en las últimas 24 horas, cerca de un 6-7% simplemente, pero bastante bien. Aún así esto no quita que dentro del gráfico diario esto tenga que corregir o mantenerse en rango en la estructura que están manteniendo. Vamos a analizar por ejemplo Ethereum. En el gráfico diario esto ya ha subido suficiente, ya sabemos que ahí es cerca de una zona de venta y esto tendría que hacer un pequeño retroceso para continuar subiendo. Eso le llevaría a hacer un rango en el movimiento con las velas que tenemos aquí y estaríamos hablando que cerca de la primera semana de agosto el precio podría continuar subiendo. Ok, pero esa es una de las dos probabilidades. La siguiente es que continúe retrocediendo y conforme a las medias móviles podríamos estar esperando que el precio de Ethereum llegue a alcanzar cerca de los $3,000, pero recordemos la estructura. Aquí es importante recordar cómo es la estructura de esta cripto, ya que al haber entrado muchos institucionales el precio ha mantenido rangos cada vez que sube, al igual cada vez que cae, pero con una mayor fuerza. Así que eso tenemos que tener en cuenta, que aquí simplemente puede hacer un rango, no generar como tal un retroceso grande o una gran caída y posteriormente continuar subiendo. En el caso de Ethereum, los precios más bajos que hemos visto hasta este punto han sido los $3,500, por lo cual ese vendría siendo una de las zonas para comprar en el gráfico diario. Yo creería que no vale la pena adelantarse porque si esto sigue subiendo pues que bueno. Sin embargo está la resistencia en este punto alto y si llega a perder nuevamente la zona de interés por las altas ventas, el precio iría a buscar cerca de los 3,500, 3,450 más o menos. Así que recuerden, si quieren incorporarse en spot es después de los retrocesos, después de las caídas, cuando todos ven que ya se está desplomando, ahí es donde uno se mete. Ya lo vemos en Solana también, ha tenido una recuperación en el movimiento y actualmente se encuentra sobre la media de 53 periodos. En este caso, en el caso de Solana, ha perdido lo que ha sido un poco de fuerza alcista. Dentro del gráfico diario ya sabemos que ha subido bastante, también esperamos una corrección o un rango en la parte alta y en este punto al Solana tener más volatilidad hay que ver cómo se comporta, hay que ver si estas compras que se generaron aquí en la parte baja logran resistir el movimiento y logra romper la resistencia cerca de los $194. Si vemos que Solana
apenas logra romper esa zona, podría estar buscando con mayor seguridad otra vez los 202 dólares, pero si no logra romper la primera resistencia en los 194 es porque esto muy probablemente continuará cayendo. Entonces, resistencias importantes los 194 dólares, si llega a superar ese, el precio seguiría subiendo. Esta información es prácticamente para los que ya van dentro, es importante para los que ya van dentro, y los que estamos fuera porque ya vendimos, etcétera. Simplemente tenemos que esperar la corrección un poco más abajo y hacer compras en DCA si queremos incorporarnos en spot, y en futuros prepararnos por los precios cercanos a los 175 o 176 dólares que se pudiera estar dando otra oportunidad, es decir, otra caída, otro retroceso. Esto ya es variable, pero aquí pudiese estarse intentando otras operaciones en long. En short yo esto no lo operaría por el alto riesgo de que de repente salgan velas verdes, que todo siga subiendo, que ya no retroceda, y bueno, liquidados prácticamente si te metes, y más aún sobreapalancado en short. Me pidieron que revisara nuevamente WLD, vamos a verlo en una temporalidad más corta como es gráfico de 4 horas y gráfico de 1 hora para operarlo en futuros, pero ya hemos platicado que en gráficos altos como es el semanal, el diario, esto debería de, bueno, principalmente en el semanal debería de continuar subiendo, en el diario le espera una corrección y es lo que ya ha iniciado. Vemos que ya ha comenzado la corrección en el caso de WLD, gráfico de 4 horas, vemos que sí respetó el soporte, o al menos ahí se concentró el volumen. Este retroceso generó el volumen justamente sobre el dólar con 12 centavos, pero tuvo una volatilidad que llegó a alcanzar el dólar con 7 centavos, un precio bastante bajo. Esto pudiera generar nuevamente otro retroceso porque en el diario aún ha dejado esta zona de liquidez pendiente que en ocasiones como esta pudiera estar yendo a cubrir, es decir que pudiera salir aquí otra vela roja cerrando esta vela que ya ha generado un mechazo por la parte baja. Bueno, la siguiente vela pudiera ser nuevamente roja para cubrir toda esta zona e iría a buscar nuevamente precios cercanos ahí al dólar con 7 centavos, dólar con 6 centavos, y ahora sí para arriba, ok. En todo caso en spot es para ir haciendo pequeñas compras, para operar un gráfico diario posiblemente, pero en futuros hay que ser un poco más preciso. En futuro hay que irlo a ver en el gráfico de 1 hora, y como les menciono, después del retroceso es para incorporarse en long. Yo en short no me atrevería a operarlo esto porque de repente pueden engañarnos y sacar las velas verdes antes de tiempo y haría que el precio continúe subiendo. En ese caso nos quedaríamos fuera del movimiento, pero si sí llega a hacer este retroceso, bueno, nos incorporamos en long y aprovechar el siguiente movimiento. También me pidieron que revise Tron. Esta cripto no la he revisado hace mucho tiempo, no suelo operarlo, pero tiene un buen patrón. Prácticamente es una de las criptos que estaría alcanzando máximos de no haber sido por esta gran manipulación que se generó aquí en el último movimiento que fue en el mes de diciembre. Prácticamente Tron llegó a alcanzar los 44 centavos, 45 centavos de una manera muy fuerte, muy rápida, un movimiento claro de manipulación que lo volvió a mandar con volumen. Su volumen se ha centrado en los 31 centavos, 32 centavos aproximadamente. En esta ocasión este último recorrido alcista ha rebasado los 32 centavos que les menciono. Si no hubiese existido esa manipulación, en este punto Tron estuviera también rompiendo máximos históricos. Esto lo podemos ver en otro gráfico más completo. Aquí tenemos el gráfico completo histórico del que ha tenido Tron. Lo podemos ver desde el año 2018-2017 aproximadamente. Este precio sería la tercera ocasión que lo llega a alcanzar cerca de los 30 centavos. La primera vez fue en el 2017, iniciando 2018. La segunda vez fue este diciembre del 2024 y esta sería la tercera vez, pero ahora el máximo histórico ha quedado bastante lejos. Si lo podemos medir, todavía queda un movimiento de 44% para que se alcance. Tron lleva mucha fuerza alcista en un gráfico semanal, por lo cual que se desplome está difícil. Esto va a continuar subiendo. Este tipo de movimientos, observen este tipo de movimientos cuando una cripto lleva fuerza en un gráfico semanal o un gráfico diario. Si lo vemos en un gráfico de 4 horas por ejemplo, en este caso es un gráfico diario porque la fuerza la mantiene en el semanal, son movimientos para aprovecharse en long, pero movimientos rápidos, es decir, tú te metes después de ver ese mechazo que se genera por la parte de abajo, no solamente en Tron sino en general en las criptomonedas, y aprovechas movimientos de 3-4%, pero así como entras sales, son movimientos rápidos para operarse en temporalidades de 1 hora aproximadamente. Ya si lo ves en temporalidades altas como es el diario, podrías intentar aprovechar para operar en gráficos de 4 horas, porque el gráfico diario no es para operar futuros. En el caso de Tron esto sigue siendo alcista. ¿Dónde va a ser el techo? No sabemos dónde va a ser el techo, pero sí sabemos que los 31, 30 dólares históricamente ha sido una resistencia para Tron, así que mucho cuidado, sería para aprovechar los longs cuando salen los mechazos por la parte de abajo, pero en cualquier momento esto va a terminar retrocediendo o generando un rango en esta zona, así que queda verlo desde tu punto de vista. Si vienes holdeando desde hace meses,
en el semanal, por ejemplo, es para que vendas. Si vienes en el gráfico diario, también es para vender. Lo único que se pudiera estar haciendo es operarlo en futuros, como les comento, después de los mechazos para arriba. En Bitcoin ya está todo claro, tenemos todas las temporalidades claras, y en las altcoins esto es variable, algunas están subiendo, otras están retrocediendo, como que hay mucha volatilidad en el mercado hoy, pero no es tan grande, son volatilidades de 1 o 2%. Lo ideal sería esperar a que los precios vuelvan a retroceder, a que Bitcoin haga un movimiento el cual nos dé oportunidades de entrar en long, al igual que en las altcoins. Simplemente esperamos caídas, retrocesos notables de 10-15% y para arriba. Sin más que comentarte el día de hoy, espero te encuentres muy bien, nos estamos escuchando a la próxima.